Bueno, para empezar este curso de circuitos, lo primero que tenemos que tener claro son los conceptos. Entonces, ¿qué es una malla? Una malla es un camino cerrado, lo que significa que termina en el mismo elemento en el que inició. Por ejemplo, acá tenemos la fuente. Este va a ser nuestro punto de partida, ¿cierto? Para que sea una malla, tiene que recorrer todo este circuito que vemos acá. Cuando lo termina de recorrer, vuelve al mismo elemento en el que comenzó, que fue nuestra fuente. A eso se refiere el término malla. Este es el ejemplo más básico. Más adelante vamos a ver otros. Ahora, acá vienen los conceptos de ley de voltajes de Kirchhoff, o sea, la segunda ley de Kirchhoff. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Nos dice que la suma algebraica de los voltajes en un circuito es igual a cero. Y está representado de la siguiente forma. Este concepto lo tenemos que tener claro. Si vemos nuestro circuito que tenemos acá como ejemplo, nuestra fuente tiene un voltaje y cada elemento de este circuito va a consumir algo de ese voltaje. Entonces acá tendremos, digamos, acá consume un voltaje V1 y un voltaje V2. Lo que quiere decir que la fuente, el voltaje de la fuente, se le va a restar los dos voltajes se le restan los dos voltajes de las resistencias. ¿Por qué? Porque estas resistencias están consumiendo un voltaje de esta fuente. Por eso se resta. Y esto quiere decir, por el concepto de la ley de voltaje de Kirchhoff, que esto va a ser igual a cero. Si observamos bien, sabremos por qué da cero. Porque la fuente nos va a dar, digamos, 5 voltios, un ejemplo. Y en la suma de estos dos voltajes de estas dos resistencias van a ser 5 voltios. O sea, 5 menos 5 va a dar 0. Por eso por eso la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Ese es el primer concepto. Bueno, para resolver este tipo de problemas debemos tener claro algo muy importante, que es la ecuación de la ley de Ohm. Por eso la he enmarcado en este punto. Algunos que ya conocerán porque hice este triángulo y hay otras personas que no deben entenderlo. Quiere decir lo siguiente. La ecuación de la ley de Ohm es que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, para que nos aprendamos fácilmente esta ecuación, porque podemos despejar, si nosotros queremos hallar el voltaje que cae, digamos, en una resistencia, solo tapamos este pedacito de arriba y nos quedaría resistencia por corriente. Si queremos hallar la corriente, entonces tapamos esta y que está acá, entonces nos quedaría voltaje sobre resistencia. Y asimismo con la resistencia, si la queremos hallar, tapamos la resistencia, ¿sí? Y nos quedaría voltaje sobre corriente. Entonces, esa es una forma práctica de aprendérsela. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Esta ecuación la saqué es porque la vamos a usar demasiado en las leyes de Kirchhoff de voltaje. Bueno, para resolver este circuito, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el sentido de nuestras corrientes. ¿A qué me refiero con esto? Lo podemos tomar, nuestras corrientes pueden tomar el sentido horario como esta forma, o el sentido antihorario, que es de esta forma. Por lo general se toma el sentido horario. Cuando ya hayamos tomado nuestro sentido de la corriente, lo podemos nombrar. Yo la nombro de esta forma. Y en base a este sentido de esta corriente, mis resistencias van a tomar polarización. ¿A qué me refiero? Si la corriente va en sentido horario, la polarización de las resistencias del voltaje va a ser en sentido contrario, o sea, más, menos, más,
menos. Y así podemos cumplir las leyes de Kirchhoff. Ahora sí, después de todo esto procedemos a sacar nuestras ecuaciones. Entonces, vamos a sacarlas de la siguiente forma. Si mi fuente sale por positivo, la corriente, la vamos a tomar como positiva. Y si sale por negativo, la vamos a tomar como negativa los voltajes de las resistencias. Entonces quedaría de la siguiente forma. El voltaje de la fuente menos voltaje de la resistencia 1. ¿Por qué menos? Porque salió por el signo menos. Menos el voltaje de la resistencia 2 igual a 0. ¿Sí? Y como dije, que esta ecuación que tenemos acá la vamos a usar para todo y no conocemos los voltajes que caen en cada resistencia, necesitamos reemplazar esos voltajes por nuestra ecuación que tenemos acá. O sea, voltaje que cae en cada resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Es por eso lo vamos a reemplazar. Y como conocemos el voltaje en nuestra fuente, simplemente vamos a despejar ese valor de esa fuente. Entonces tomamos voltaje de la fuente igual a voltaje de R1 más voltaje de R2. Ahí hasta ahora solo despeje. Proseguimos a reemplazar nuestros voltajes por la resistencia y la corriente. Entonces, ¿qué? De la fuente igual ¿a qué equivale esto? A la resistencia 1 por nuestra corriente, que es I, más nuestra resistencia 2 por I. Y acá por factorización podemos sacar factor común. Entonces quedaría de la siguiente forma. Factor es la corriente. Nuestro factor común es la corriente. Por la resistencia 1 más la resistencia 2. Y ahí sacaríamos nuestra ecuación general. Ahora vamos a resolver nuestro ejercicio con valores. En mi caso yo coloqué una fuente de 5 voltios, como podemos observar. Mi resistencia 1 vale 2 ohmios y mi resistencia 2 3 ohmios. Podríamos solo simplemente con esta ecuación reemplazar y tener nuestro valor de corriente. Pero yo lo voy a volver a hacer para el que no haya entendido todavía bien los conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro sentido de la corriente. Pues ya lo tenemos, entonces no es necesario. Entonces comencemos. Entonces, 5 voltios positivos, ¿por qué? Porque sale por el positivo. Acuérdense en eso. Más, ay, qué pena, es menos mi resistencia 2 por la corriente de malla. ¿Y por qué menos? Porque salió por el signo menos nuestra corriente. Ahora, menos mi resistencia 2, que es 3 ohmios, por mi corriente de malla, igual a 0. Entonces, 5 voltios. Podemos sacar factor común. Entonces, menos corriente. Como factorice el menos acá, mi ecuación queda los valores de las resistencias adentro quedan positivos. ¿Por qué? Porque factorice este número, este menos. Igual a 0. Entonces, ya podemos ver que mi ecuación, la primera que sacamos, ya se parece a nuestra ecuación que acabamos de sacar. Ahora, ¿qué nos resta? Pasarla al otro lado. Entonces, 5 voltios igual a 5 ohmios.
Y lo que nos queda es despejar nuestra corriente. Como está multiplicando, pasa a dividir fácilmente, para el que no se acuerde de eso. Entonces, mi corriente es igual a 5 voltios sobre 5 ohmios. Por eso es importante que siempre coloquen los símbolos, porque voltaje sobre resistencia con los ohmios nos da nuestra corriente. Entonces vamos bien. Y esto es igual a un amperio. Bueno, ya como encontramos el valor de nuestra corriente, lo que nos resta es hallar el voltaje que cae en cada resistencia. Y ahí sí ya entra nuestra ecuación de la ley de Ohm. Ya tenemos la resistencia y tenemos nuestra corriente. La corriente en una malla es la misma, acuérdense de eso. Y el voltaje en una malla se divide. Entonces, el voltaje en R1 va a ser igual a nuestra resistencia, que es 2 ohmios, por un amperio. En ese caso va a caer voltaje en la resistencia 1 igual a ohmios por amperios da voltaje. Entonces va a dar 2 voltios. Eso es lo que va a caer en nuestra resistencia 1. En la resistencia 2, el mismo procedimiento. 3 ohmios por un amperio. Y va a quedar el voltaje en 3 voltios. Y eso es todo. Ahora el siguiente paso es simularlo. Y ya les digo cómo. Bueno, para el que no sepa, estoy usando el simulador Proteus y como podemos ver ya tenemos todos los elementos montados en nuestra hoja de trabajo. Podemos ver la fuente 5 voltios, la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 3 ohmios. Y nuestros instrumentos de medida, el voltímetro en paralelo a la resistencia y el amperímetro. Y bueno, ya para comenzar solo es darle play y simular. Como podemos ver, acá en la primera resistencia nos cae 2 voltios, como lo habíamos ya hecho en la parte teórica. En la resistencia 2, 3 voltios y un amperio de corriente. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué carajos hace este menos acá? Acá lo que este menos estamos comprobando la polarización que nos da el sentido de la corriente. Como dijimos en el ejemplo, en la parte izquierda de nuestra resistencia habíamos colocado un más porque así no lo polarizaba la corriente de nuestro circuito. Y en la parte derecha un menos. Sí, y en este caso estamos colocando la parte del voltímetro, la parte negativa, en donde se supone que iba el más. Y la parte positiva del voltímetro en donde se suponía que iba el menos. Entonces por eso nos muestra este signo menos. Pero igualmente esto no influye en nada, solo es el sentido de la corriente y no nos va a influir en nuestras mediciones. Cambio, como podemos ver en la resistencia 2, está tal cual. Y el amperímetro, no importa que lo coloquemos acá o en esta esquinita. Acuérdense que la corriente en un circuito, en una malla, es siempre la misma. Y pues el sentido de la corriente es que la estamos tomando al revés. Y eso ha sido todo, muchachos. Espero que les haya ayudado este video. Y suscríbanse porque cada 8 días estaré subiendo videos nuevos sobre temas de electrónica y demás. Muchas gracias.